Luego de que el lunes la Comisión de Constitución del Senado decidiera legislar en cuanto al aborto en sus 3 causales, Twitter comenzó a arder con distintas opiniones. Una de las discusiones que más llamó la atención fue la de Marcela Vacareza con Lucía López. Uno de los puntos que más se discutió en el Congreso fue qué pasaba en caso de violación, y fue este último el que hizo que ambas faranduleras iniciaran dimes y diretes. Perseguir al violador no tiene que ver con abortar, son procesos distintos. No puedes obligar a denunciar a cambio de un procedimiento médico. Si es violación debería haber denuncia, si no se disfrazaría en muchas oportunidades y así seguimos siendo los reyes del doble estándar. La mitad de la persecución penal de un violador se preocupa en otras instancias, como cualquier crimen. La reparación de la víctima es aparte. Si es que hay denuncia, por supuesto que es otra instancia. Si a mí lo que me molesta es el disfrazar las cosas. Desde que comenzó como proyecto de ley, ha causado diversas opiniones, por lo que Vacareza y López continuaron de la siguiente manera. No puedes dejar de legislar pensando en quién pasará por encima de la ley. Es como prohibir manejar porque hay quien conducirá ebrio. Tal cual. Entonces seamos claros y no la llamen causal, sino que lisa y llanamente sean valientes y lo aprueben con lo que eso significa. Yo apruebo el aborto sin apellido, pero no te pierdas, aquí se está despenalizando el aborto solo en 3 causales. Nos comunicamos con ellas y cada una en su estilo se refirieron a su discusión a través de Twitter. Me parece una discusión súper respetuosa y con altura de miras. Por un tema importante tratar de convertirla en polémica no tiene sentido. Marcela y yo nos caracterizamos por no tener miedo ni acortar nuestra libertad de opinar en redes sociales sobre temas que están en la contingencia. Y eso me parece súper valioso. La verdad que para mí no llegó a ser una discusión. El aborto es un tema muy contingente y que hiere susceptibilidades. Lo que sí, tal como digo, creo que es un tema tan importante y que no es fácil de tratar, de conversar y discutir sin un poco que se calienten los ánimos. Error que yo creo que cometí, porque hay gente que, para variar en Twitter, malentendió algunas cosas, es haberlo conversado a través de esa red social que no permite más de 150 caracteres. ¿Qué te parece que ambas figuras de la televisión se hayan apasionado tanto con este tema? Figuras de la televisión que saben de temas de género, que también tienen una opinión y que de alguna forma nos permite también abrir ese debate acá en el panel. Y que además a mí no me parece una discusión. Yo voy a decir la verdad, no me parece una pelea. Son contrapuntos, digamos, 2 personas que están debatiendo y el debate es sano. Yo considero que el debate es muy sano, sobre todo cuando son temas que están en la sociedad. Y lo que estaba Lucía tratando de explicarle a Marcela es que es esta cosa que tiene, yo voy a decirlo, las personas que están en contra y que se llaman pro vida de la despenalización del aborto en las 3 causales, no me voy a referir al aborto sin apellido, digamos, no está en discusión. Porque yo siento, claro, porque eso no está en discusión. Y lo que intentan hacer es creer que sí está en discusión. Y eso es muy malicioso, es mañoso. Y por eso la Lucía se lo aclara a Marcela, porque ella está dejando la puerta abierta a que se hable como de que en el fondo las mujeres van a ir a decir, van a ir, cáchate, o sea, esta cuestión es realmente de locos. Que las mujeres van a ir a decir que las violaron para poder hacerse un aborto, como si el aborto fuera algo súper rico. Vamos, amiga, juntémonos y vamos a hacer un aborto, chiquillas. Sí. Es como, de verdad que tiene es de una ridiculez, es como pensar, y es lo mismo que estoy diciendo en el fondo, están pensando y hablan todo el rato como que las mujeres se van a aprovechar de esto, van a llegar a hacerse un aborto porque no sé qué, y eso un poco lo que es desinformar a la población, así como cuando decían que no van a haber más niños con síndrome de Down, que no es parte de ninguna causal del aborto. Entonces, eso es desinformar a la ciudadanía sobre un proyecto de ley que es aprobado por el 76% de los chilenos, que así dicen las encuestas, ¿no es cierto? Y que solamente son los parlamentarios con su discusión que no nos lleva a ningún lado y que pone su fe sobre los valores que tienen que ver con otro tipo de cosas, ¿no es cierto?,
con lo como que ellos deberían legislar, que deberían legislar sin su fe, ¿no es cierto?, sino que pensando en la población. Entonces, y desinformando. Y es muy, por eso está interesante este debate, me parece a mí. Toda la razón, Ale. Yo estoy súper de acuerdo con los puntos que plantea la Ale. Hoy día en la mañana conversé con Marcela Bacareza porque yo, de ser súper honesto, me costó entender los puntos. Entonces llamé a Marcela porque le decía, ¿sabes qué? Explícame, ¿qué es lo que quieres plantear tú realmente? La Marcela me decía, y primero ella hace una autocrítica y dice, estos temas son muy grandes y yo tal vez erré de empezar a hablarlo a través de las redes sociales, en 140 caracteres donde uno no se puede expresar bien, donde efectivamente hay gente que lee 1 o 2 tweets, no lee la lista completa y ahí se malinterpretan las ideas. Decía, yo como ciudadana me planteé la pregunta y cometí el error de plantearlo a través de las redes sociales, ¿de qué va a pasar cuando las niñas digan, cuando vayan al doctor, digan, me violaron, necesito un aborto? ¿Cómo lo va a confirmar ese doctor? ¿Qué procesos va a haber? ¿Se le va a obligar a la víctima a que tenga que denunciar y sin la denuncia previa no va a existir la opción del aborto? Entonces decía, en ese caso despenalicémoslo por completo, sin causales. En ese debate, me decía la Marcela, en mi cabeza es que yo como ciudadana, sin mayor conocimiento, solamente como una mujer que me preocupo de los temas de mujeres, lo planteo y me responde Lucía López y ahí se requiere intercambio de opinión, pero decía en el fondo, la gran autocrítica, Marcela, es que estos temas tan importantes ella va a tratar de no tratarlos más en redes sociales. Porque dice, mucha gente se queda con una alita solamente y ella le queda esa duda todavía de cómo se va a confirmar ese tema, ¿cachai? ¿A la mujer se le va a obligar a denunciar? A Marcela le falta conocer a alguna mujer en su vida que haya sido violada. Y que haya sido violada, además. Que también quedan restos. Porque la verdad es que no sé si ustedes han tenido la posibilidad de conversar con alguna mujer que ha hecho abortos en su vida. Yo sí lo he hecho. Y la verdad es que es una experiencia que las marca para siempre. No creo que sea necesario conocer a una mujer para entender un poco, creo yo. Claudia quería dar un punto, el dolor que lleva es una cruz que se carga para siempre. Pero por eso sí, está claro, pero yo no creo que sea necesario conocer el caso de alguien para entenderlo. Yo creo que uno solamente leyéndolo, viéndolo, entendiendo cómo funciona, uno debiese entender. Me parece que también, y esto solo para determinar, hay mucha gente que ha planteado ignorancia frente al tema del aborto, sobre todo los candidatos presidenciales. Y eso es súper grave para mí. Hay una ignorancia tremenda. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la Marcela, muy por el contrario, yo creo que lo que ella hizo justamente ayuda para que nosotros podamos hacer una bajada de ese tema tan importante y que se pongan las mesas en la casa, se debata, se converse. Ahora yo, si tengo que hablar por mí, yo la verdad no haría ningún debate con nadie. Yo soy libre de decidir como mujer lo que quiero hacer conmigo. Es que no eres libre hoy día. No, por eso quiero llegar a eso. Yo hoy en día soy libre y por lo tanto yo estoy a favor del aborto sin causales. Yo también estoy a favor de que las mujeres decidamos lo que queremos hacer. Nadie puede decidir por nosotras. No tenemos que darle ningún tipo de justificación a nadie, que creo que es lo que iba la Lucía, con decir que voy a abortar porque me violaron, voy a abortar porque... No, es una decisión netamente de uno y en todo caso del padre de ese feto. Ahora, yo estoy de acuerdo con esto hasta determinadas semanas de la gestación. O sea, ahí ya entraríamos en otra cosa, pero la verdad que a mí me parece ridículo estar en este tipo de debate. El aborto debería ser legalizado libremente. Nati. Vamos con un Twitter, tenemos mensajes del público que también quieren manifestar su opinión en Intrusos. Dani Lumín dice, estoy a favor de las 3 causales, pero entiendo el punto de Marcela Bacareza. Yo también estoy a favor de las 3 causales. Y estoy muy a favor también de lo que manifestó en las redes sociales Lucía López, que decía, ¿cómo le vas a pedir a una niña que fue violada, que incluso puede haber sido violada por un familiar, por supuesto, que realice una denuncia? Es la mayoría de las veces la situación. Porque ¿sabes lo que pasa? Una niña que asiste, por ejemplo, finalmente que pide la causal del aborto por violación, esa niña, ¿cómo le vas a pedir? Porque lo que plantea Marcela Bacareza, que sería bueno que existan en el fondo una denuncia previa a que se haga efectivo el aborto. Entonces, lo que decía Lucía López era, ¿cómo le vas a pedir a una niña que muchas veces fue violada por su familia que denuncie a un familiar para poder tener acceso al aborto? Me parece tremendamente doloroso y me parece doloroso que no se pongan en los zapatos de esas mujeres que vivieron una violación o una mujer que puede perder la vida por tener un feto inviable. O sea, ¿cómo es posible que en Chile eso sea un delito? Y realmente hay algo que es una realidad, o sea, es algo que pasa, que finalmente las personas que tienen dinero tienen acceso, porque pueden viajar a cualquier parte y se hacen un aborto y no corren ningún riesgo, pero las personas que no tienen dinero lamentablemente arriesgan su vida
para poder tener un aborto. Entonces es muy triste lo que está pasando y con respecto a lo que decía Lucía, le encuentro toda la razón. Oye, muy breve, solo para que no quede, la Marcela me pide que por favor lo diga, que no quede la imagen de que ella está en contra del aborto en las 3 causales. Ella me dice, yo estoy de acuerdo en las 3 causales, tengo muchísima empatía por las mujeres que lo han sufrido. Mi duda es, cuando la causal es violación, ¿en qué parte del procedimiento, cómo se lo van a pedir que lo explique a la víctima? Sí, ella también lo está hablando desde el lado de la víctima, entendiendo lo doloroso que es en muchas ocasiones que no... El tema es ese, el tema es que no podéis pedirle a una niña de 12 años que diga que, o sea, que para poder hacerle el aborto tenga por obligación que denunciar a su mamá. Pero es que Marcela que toda su familia la odie. Pero Marcela lo plantea en duda. Por eso te digo, Marcela lo plantea en duda, que pide que por favor, que por favor quede claro. Ella lo plantea. No, si lo entendí súper bien. Porque se está entiende súper bien en la discusión. Sí, pero es que hay mucha gente que por redes sociales está entendiendo otra cosa. Entonces me pide que por favor lo aclare. Es desde el lado de la empatía, efectivamente, porque no le podéis pedir a esas niñas. Y entiendo, para poder complementar lo que dice Michael, entiendo también la postura de Marcela, que habla de un doble estándar, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿para qué? O sea, podría hacer el aborto libremente, porque tenemos que ponerle 3 causales. También entiendo la postura de Marcela, pero claramente tenemos que partir por algo, ¿cierto? Hay que avanzar por lo menos un pasito y después vamos con los otros.